Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La ola neoliberal que se cierne sobre Europa y sobre todo en Argentina tiene en su visor las instituciones culturales del Estado. Pero la presión de artistas, intelectuales y de la calle obligó al gobierno de Javier Milei a dar marcha atrás en la derogación del Fondo Nacional de las Artes que presidió hasta hace muy poco nuestra invitada de hoy, la arquitecta argentina Diana Sayek, también el Instituto Nacional del Teatro o la agencia de prensa TELAM y otras agencias del gobierno. Eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia TELAM, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. La agencia de noticias TELAM comenzó a funcionar en 1945, hace 78 años, y fue creada como una empresa mixta con capitales privados y estatales. Actualmente cuenta con más de 700 trabajadores. El anuncio de su cierre generó reacciones, como el de la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. TELAM no se cierra. Muy buenas tardes, Diana. Bienvenida. Muchas gracias. A Radio Francia Internacional. Finalmente el gobierno dio marcha atrás en la derogación del Fondo Nacional de las Artes, pero no de la agencia TELAM, ¿no?, que es la agencia de prensa argentina. Efectivamente, en algunos casos se podría decir una marcha atrás y en otros se podría realmente decir que es un tema de desfinanciamiento, que son formas también de cierre. Por supuesto. Para los no argentinos, ¿podrías brevemente explicarnos qué es el Fondo Nacional de las Artes? Pues el Fondo Nacional de las Artes se creó en 1958, finales de la anterior dictadura, antes de que subiera el gobierno de Frondizi, y es un organismo ejemplo en casi todas partes del mundo, porque se financia a través del cobro de una figura jurídica que se llama dominio público pagante. ¿Qué quiere decir? Que los derechos de autor son de dominio público a partir de que un autor, creador, etcétera, haya cumplido 70 años de su fallecimiento y ya los derechos no pertenecen a su familia ni a sus herederos, y pasa directamente a integrar este fondo que se utiliza justamente para iniciar la carrera y para ayudar la carrera de los que inician, de los que empiezan, también para hacer concursos, para dar becas, para dar subsidios y sobre todo para dar créditos para aquellos artistas que necesitan abrir un taller, comprarse un instrumento. Es un organismo muy, pero muy genuino. Permíteme, Diana, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1948 y que acabados tus estudios de arquitectura los acabas en 1975 en la Universidad de Buenos Aires. Imagino que estabas en plena dictadura y que no debía ser demasiado cómodo estudiar en esos tiempos, ¿no? No, tremendo, porque a mí me tocó terminar la facultad y sí, fueron años muy duros y además porque los mejores docentes se escapaban y se iban de la universidad. Yo a esa altura ya estaba encargando mi segundo hijo y entonces todo era mucho más difícil para escaparse del país también, ¿no? Y luego con la vuelta de la democracia volvimos, casi te diría masivamente, y ahí inicio yo una carrera bastante particular, especializada en patrimonio arquitectónico, con 4 arquitectas colegas, de las cuales 2 habían estado, una exiliada en Madrid y la otra en Bélgica, y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre el patrimonio urbano de Buenos Aires, que venía realmente siendo poco cuidado. A recuperar ese patrimonio. Y sobre todo, ¿no?, a difundirlo. Me ha fascinado siempre el Centro Cultural Kirchner, que era una antigua sede de correos. Era la sede del correo, sí. Imagínate, aquí en París podríamos haber hecho lo mismo, pero han hecho un centro comercial en pleno centro de París. Qué lástima. Uno de los creadores, o mejor dicho, de los arquitectos que trabajó en la refuncionalización y la puesta en valor del Centro Kirchner, justamente es Daniel Becker, que integraba el directorio del Fondo Nacional de las Artes, porque otra de las cosas que sucedía es que funcionaba muy colegiado con un directorio. No había nunca una decisión que se pudiera tomar unipersonal, ni siquiera en mi caso como presidenta. Todo se hacía en forma colectiva y por unanimidad.
Hace unos años tuvimos la suerte, la inmensa suerte de hacer este programa desde el Centro Cultural Kirchner, ahí en Buenos Aires. Fue una experiencia inolvidable. A finales de los 80, imagino que después de ese trabajo con el patrimonio, era inevitable que no ocuparas cargos en la municipalidad, ¿no? Vas a ser subsecretaria de Cultura y vas a dirigir el Centro Cultural Recoleta. Sabes que hay una historia muy linda con el Centro Cultural Recoleta, y es que yo tenía en mi mente, en mis sueños, que Buenos Aires se merecía tener un centro Pompidou. Y yo soñaba eso. Entonces, en ese momento, que todo lo que fue la vuelta de la democracia fue una construcción, no volvimos en un día ni en una hora. Nos habían dejado realmente en situación muy, muy, muy mal, muy grave. Pero justamente la cultura era una ebullición, era la cantidad de gente que quería hacer cosas, que quería mostrar, que quería montar espectáculos, que quería editar, que quería mostrar sus creaciones y sus obras. Y entonces, justamente yo ingreso al Centro Cultural Recoleta como vicedirectora primero, pero tengo que decir que fue uno de mis primeros sueños cumplidos, porque yo soñaba con transformar ese lugar, que ya había tenido una impronta con el anterior director, que había sido Osvaldo Gieso, de que fuera un lugar de vanguardia. Y bueno, lo continuó siendo y de alguna manera lo desarrollamos y lo impulsamos mucho más. A la dictadura las vanguardias no les interesaban en absoluto, ¿no? Precisamente en el 91 vas a apadrinar la primera edición de Arte Buenos Aires, una feria de galerías que realizas allí en el Recoleta, ¿no? Bueno, eso fue un acto de arrojo y de valentía, porque en Buenos Aires nunca había habido una feria, y en verdad el equipo que lo organizamos tampoco nunca habíamos ido a una feria. Ni siquiera la habíamos visto en persona, habíamos conocido. Y sinceramente era un momento en que el arte argentino empezaba a tener un valor de mercado de arte, que hasta ese momento no se hablaba de ello. Entonces, sí, justamente hicimos en el Centro Cultural Recoleta como sede la primera feria, que tomamos como ejemplo la Feria de Arco de Madrid. Pero por supuesto que en ese momento, cuando fuimos a buscar dinero, nuestros patrocinadores nos decían: van a hacer un arquito en lugar de un arco. Pero lo hicimos. Bueno, tú que eres arquitecta, la arquitectura es la cara visible de la cultura en una ciudad como Buenos Aires, la fachada cultural. Y sí, a pesar de que es una ciudad que tiene muchísima influencia europea. Hay barrios que son absolutamente italianos, de una influencia italiana, o, ¿por qué no?, en Recoleta mismo hay una gran influencia de la arquitectura francesa. Por supuesto. Pero de todas maneras, como el movimiento moderno en Argentina nosotros lo llamamos el racionalismo, en Europa se llama modernismo, pero eso fue hecho por grandes arquitectos argentinos que tomaron los ejemplos tanto de Le Corbusier como de Lucio Costa y tantos otros, y eso ha hecho que Buenos Aires es una ciudad muy rica arquitectónicamente. Barrio por barrio se va pudiendo ver las características, los ejemplos, y bueno, eso también es una de las grandes tareas, ¿no? Protegerlo y difundirlo para que se lo pueda cuidar. Diana Sayek, me han dicho que eres una gran amante de la cocina. La cocina también es cultura, ¿no? Así es, me gusta mucho y es mi hobby cuando tengo un rato de tiempo. Sí, me gusta mucho improvisar. También es cierto que en mis orígenes familiares vengo de padre inmigrante, madre rosarina. En Rosario también se come muy bien y muy rico, y mi padre viene de sus padres, mejor dicho, mis abuelos del Líbano. Entonces excelente yo cocina, aprendí a hacer cocina fusión entre la cocina argentina y la comida oriental. La cocina es cultura, pero también, como la cultura, es un acto de amor, ¿no? Cuando uno cocina... Absolutamente. Sí, sobre todo cuando uno viene de trabajar cansadísimo y en lugar de sacar algo, descongelarlo y comerlo, se puede poner a prepararlo con sus manos. Desgraciadamente esos actos de amor se hacen cada vez menos, ¿no?, en las grandes ciudades. Yo intento mantenerlos.
Volvamos a la presentación de tu libro sobre tu experiencia en la gestión cultural este martes en la Maison de la Argentina, aquí en la Cité Universitaire. Para ti, en cierto modo, es volver a casa, ¿no? Dirigiste esa Maison de la Argentina durante varios años, ¿no? Sí, la verdad que estoy viviendo unos días de mucha emoción porque volver a la casa argentina es un lugar que uno se acerencia, toma cariño y sobre todo porque yo allí pude poner todo lo que sabía y todos mis saberes, tanto de la gestión como de la arquitectura. La casa estaba bastante deteriorada, estaba un poco abandonada ediliciamente, entonces me propuse mejorar y sobre todo para mejorar la calidad de vida de los residentes que allí se alojaban. Y por otro lado, tratar de que la relación, digamos, de los estudiantes con las otras casas también fuera así, y encontré, por supuesto, la manera de hacerlo a través de la cultura. Y comenzamos a hacer enseguida exposiciones de arte, conciertos, presentaciones de libros. La casa era pequeña, pero incluso recuerdo haber hecho con RFI mismo un programa que habíamos hecho para difundir el tango que se llamó Pebeta, Paris Banlieue Tango. Por supuesto. Y muchísimas actividades que hacíamos también en común con las otras casas de la Cité. La Cité es un proyecto hermoso porque en verdad los que lo soñaron y lo pensaron creyeron que haciendo una generación de élite iban a evitar la guerra. Evitar la Segunda Guerra Mundial, que no pudieron evitarla, pero la intención fue buena. Y una de las primeras casas que se construyó fue la Casa Argentina. Por lo tanto, es una casa con mucha historia. Es una casa en la que vivió Julio Cortázar. ¿Te cruzaste con alguno de los fantasmas de la casa? Sí, además a mí Cortázar me persigue. Porque en el Centro Cultural Recoleta, durante el tiempo que me tocó estar a cargo como directora general, teníamos una sala que el arquitecto que había hecho toda la refacción y la puesta en valor junto con Benedetti Bedel era Clorindo Testa, un gran arquitecto, quizás el más importante arquitecto argentino dedicado a la arquitectura cultural. Y entonces había una sala que tenía una forma extraña, no era ni un octógono, ni un rectángulo, era rara, tenía ventanas triangulares, en fin. Entonces no tenía nombre esa sala. Y por cierto, los empleados lo solíamos llamar la de la derecha o el a la derecha. Y a mí la derecha nunca me gustó. Entonces hice como un concurso interno junto con el personal para darle un nombre a la sala. Y así surgió el nombre de Cronopios, que justamente, ¿qué es un cronopio? Nadie sabe qué es un cronopio hasta el día de hoy, solo Cortázar sabrá que era un cronopio. Y entonces la sala se llama Cronopios. ¿No te cruzaste con algún cronopio paseando Sí, por nos ahí? cruzamos varias veces. Diana, has dicho a menudo que la cultura tiene que ser una cuestión de Estado. Así Aquí en es. Francia, Jacques Lang se luchó durante años para decir que la cultura no es un producto comercial como los otros. La llegada de Javier Milei a la presidencia no augura nada bueno para el mundo de la cultura, ¿no? Creo que no, y además te lo puedo decir desde el orgullo de tener la distinción de Caballero de las Artes y las Letras otorgada justamente por Jacques Lang. Aquí en Francia. Y eso para mí es una insignia que llevo en el corazón, pero no solamente creo que es una insignia, sino que es una enseñanza. Y yo aprendí de la forma de administrar cultura en Francia y aprendí el lugar y justamente el lugar de cuestión de Estado que Francia le otorga a la cultura. Y en ese sentido, bueno, es una pena que pongamos en riesgo esto de todo lo que se ha hecho en 40 años de democracia, porque en verdad cuando termina la dictadura de Videla y todos ellos, nosotros tardamos muchos años en volver a sentarnos y a sentirnos en democracia y a que las organizaciones y los organismos de cultura funcionen y que el pueblo y la gente se los adueñe también, porque es la manera en que funcionan bien. Entonces ahora, claro, me pregunto cuántos años va a costar, porque hacer lleva años y deshacer lleva segundos. Terrible, ¿no? En este libro cuentas 30 años de vida, de gestión cultural. Si tuvieses que destacar
un acto que te ha marcado de esos 30 años, ¿cuál sería? Bueno, es difícil elegir uno solo, pero creo que cuando hicimos junto a Alberto Valli el libro sobre los 70 años de la Casa Argentina, que pudimos presentarlo en la Biblioteca Central de la Cité Universitaire, y junto con eso rendimos un homenaje a San Martín, que está, por cierto, frente a la ciudad universitaria. Yo creo que eso fue una de las cosas que me parecen más importantes, porque exposiciones que haya organizado y haya curado son cientos, pero las cosas esas pasan, en cambio los libros quedan. Los libros quedan, y es por eso quizás que yo aproveché el periodo de la pandemia para juntar material que había ido guardando en los distintos espacios, porque también había trabajado cuando volví de Francia. Yo trabajé como directora del Museo de Arte de Tigre, y Tigre es un lugar tan particular, tan distinto. En broma nosotros le decimos nuestra Venecia, ¿no? La Venecia peronista, por decirlo de alguna manera jocosa. Y sin embargo, más allá de todos sus riachos y sus lagunas y todo lo que significa el delta como situación geográfica, pues un francés, nada menos que Paul Pater, que construyó el edificio de la Embajada de Francia en Buenos Aires, también construyó el edificio que terminó siendo el Museo de Arte de Tigre. Como ves, Francia se me cruza, tengo muchos cruces y muchos empalmes con Francia, con la cultura francesa. En fin, en mi casa también se hablaba bastante francés. Y eso nos hace muy felices a todos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina de la Cité Universitaria de París, para la presentación del libro de Diana Sajic, Gestión Cultural, Recorrido y Experiencias. Un libro que va a quedar, que no va a marcharse. Muchísimas gracias, Diana, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y el libro estará en la biblioteca de la casa para quienes quieran consultarlo. Ahí queda dicho. Permítame también que dé las gracias a Suel Kedir y a Estefan de Fossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en el barrio de Tigre también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.